Gabriel Albiac, que tiene, por cierto, lo traeremos en una semana o dos, nueva edición ampliada del Diccionario de los Adioses. Del Diccionario de Adioses, que efectivamente sale muy ampliado y que puede pensarse que haya sido buscada la fecha. No, los ejemplares estaban en imprenta justo el día del confinamiento, el día que nos confinaron, con lo cual no se pudieron sacar de la imprenta hasta que acabó el confinamiento. O sea que quedaron confinados. Exacto. También. Eso ya es peor que una metáfora. Don Francisco Rosell, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico, y a Gabriel, y enhorabuena por ese libro. Por lo menos que recordemos esos adioses, ya que el gobierno está interesado en acallar otros adioses de esos 50.000 muertos a causa del coronavirus. Bueno, yo debo decir, antes de entrar en materia... Bueno, primero, Cresgenomic. Vamos a dedicárselo a los fiscales decentes. Porque como tenemos que hablar luego de navajas y de la manera... O sea, yo entiendo que una cosa sea a favor o en contra, que haga un informe a favor o en contra. Creo que de ninguna manera se puede rechazar una demanda contra un gobierno con una negligencia, los acabamos de oír. Es palmaria, en cualquier sitio estarían o en la cárcel o en arresto domiciliario a la espera de juicio. Es tan evidente su responsabilidad. Pero la manera de tratar a los que han ido a pedir justicia. Y en ningún modo se puede rechazar de un plumazo 300 demandas distintas, completamente distintas. O sea, hay que proceder a un análisis diferenciado, no son iguales. Bueno, para él sí. Sí, para él sí, claro. Pero es que eso es lo que no es la justicia. La justicia, claro que no. La justicia es un trabajo de microscopio, de mirar cada asunto y ajustarlo a la ley. Bueno, antes de eso, Paco, ¿nos dejas que le mandemos a los fiscales decentes que no son navajita platea? Cresgenomic, ¿te parece? Sí, Cresgenomic, vamos a mandarles ese test de genética nutricional, si te parece, porque es la nueva forma de perder peso, sabiendo, conociendo qué es lo que podemos tomar, qué es lo que no debemos tomar, aunque nos encante, porque, por ejemplo, nos puede sentar mal o porque simplemente nos hace engordar, ¿no? Cuanta más información tengamos, mejor para nosotros. Esto lo están haciendo en Cresgenomic ya desde hace tiempo, además lo conocemos perfectamente, funciona, es estupendo y muy fácil. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca lo están desarrollando, tienen esas clínicas de Cresgenomic y tienen un número de teléfono donde se pueden informar, es el 91 445 0004, el 91 445 0004. Bueno, Paco, tú conoces muy bien a Carmen Calvo porque la has padecido en Andalucía y ahora a nivel nacional. Realmente te persiguen porque Carmen Calvo, claro, más Magdalena Álvarez, más la Viviana Ido, Leire Pajín, que ha retornado como Esther Doña como estrella de la televisión, y otras criaturas del socialismo andaluz que han venido a arruinar, bueno, y por supuesto la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que hundió la sanidad, después la economía y ahora viene a hundirnos a todos. Y sobre todo el lenguaje. Pero cuando hoy, ¿por dónde crees que pueden ir esa ley de memoria democrática que ya por de pronto ha anunciado que piensa ilegalizar a la Fundación Francisco Franco y que además el nuevo jefe del Estado, que al parecer es el inquilino de la Moncloa, va a desposeer de los títulos nobiliarios a los que se los dio Franco? Estoy pensando el que a mí más gracia me hace, que es la condesa de Fenosa. Es decir, bueno, fuerzas aéreas, fuerzas del noroeste, fuerzas eléctricas del noroeste, que me parece un título genial, porque a Franco no le gustaba conceder títulos, la prueba es los poquísimos que concedió. Pero vamos a ver, yo no sé por dónde puede salir, ¿qué más vuelta de tuerca, Paco? Bueno, yo creo que por dónde va a salir lo sabemos perfectamente, Federico. Bueno, primero hay que aclarar que tanto Carmen Calvo como Magdalena Álvarez vieron proyectada su carrera en Madrid porque Chávez se la quiso quitar de encima porque, dadas las peleas entre una y otra, se las quitó de encima y se las endosó a Zapatero. A partir de ahí creció la proyección de una y de otra. Pero independientemente de esa circunstancia, es evidente, pues sabemos por dónde va a ir. Es decir, ahora la cuestión es saber cómo lo van a hacer, pero aquí estamos en un proceso de destrucción de lo que supuso la transición, de erosión de la propia democracia, de la erosión del propio Estado de Derecho, y vamos a estar pues intentando volver a reconstruir el pasado a base de, bueno, pues hacer de Companys, por ejemplo, un mártir, el mártir que no fue, y otra serie de cosas, tratar de cambiar la historia y, de paso, pues que no nos fijemos en los grandes problemas de la actualidad y buscar la polarización, la división, el enfrentamiento, dejar fuera del juego democrático y de la posibilidad de llegar al poder a media España, y en esa deriva está, y reconstruir un poco el
el proceso que se vivió y que desgraciadamente acabó con la Segunda República, aquella república sin republicanos que decía Chávez Nogales, ¿no? Que se hizo un sistema para dejar fuera a media España, y en eso estamos, exclusivamente en ese proceso, y en medio de ese proceso vamos a cargarnos el Estado de Derecho, es decir, hay muchas corrupciones graves de todo tipo, pero la mayor corrupción es la que se está produciendo en el Estado de Derecho, es decir, lo que se está obrando ahora mismo, el asalto definitivo que es lo que le preocupa a Pedro Sánchez, que el asalto definitivo a la justicia, después de haber deteriorado la abogacía del Estado, de haber cargado la policía judicial, que hay que decir, una cosa gravísima que ha ocurrido aquí, que la policía judicial, dependiente de los jueces, después de la destitución de Pérez de los Cobos, ya se demostró clarísimamente cuál es la dependencia del gobierno de turno. Ahora lo de la Fiscalía, con el informe Navajas, que es tremendo, es decir, hacer tabla rasa de todas las denuncias que se han presentado, independientemente de lo que produjera. A mí me recuerda un viejo episodio de hace muchísimo, que se contaba de un responsable de las cruzadas, ¿no? Que alguien le dice, bueno, señor, ¿cómo vamos a distinguir los infieles de los que no son? Mire, carguémonos a todos y luego el buen señor ya en el cielo dirimirá quiénes son infieles y quién no lo son. La cruzada de los cátaros, mis antepasados, porque el apellido Albiac viene de ahí. Entonces se hace tabla rasa, pero ojo, tabla rasa, pero que deja su esquirla, porque en ese informe que hace el fiscal Navajas dice que en todo caso será responsabilidad de las comunidades autónomas. Ojo, que ya está redireccionando hacia dónde debe ir las denuncias, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, es tremendo. Y bueno, estamos viendo, pues el comisario Villarejo cómo ha contaminado instituciones, partidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en el caso de la fiscal general del Estado, no ha hipotecado su carrera política y con la cual todo lo contrario. Es decir, estamos viendo, insisto, uno de los procesos más graves es la corrupción del Estado de Derecho, porque al final, yo lo decía el domingo un poco de broma, recordaba una frase de un antiguo presidente de las Cortes franquistas, Rodrigo Valcárcel, cuando decía, y las democracias tienen tres poderes, sí. ¿No? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, independientes, pero en el franquismo tiene tres funciones y un solo poder, que es Franco. Pues aquí vamos a ese camino, tres funciones distintas y un solo poder, que es el de Pedro Sánchez, en esta deriva absolutamente suicida de cambiar el régimen y cambiar las reglas. Bueno, hay que recordar que Alejandro Rodríguez de Valcárcel lo tuvo que echar Torcuato para poder hacer la transición, porque era fiel a esa idea de que aquí lo que hace falta es un poder omnímodo. Yo recordé cuando empezó lo de la memoria histórica de Zapatero, que por otra parte es borrar no solo la transición, sino todas las leyes de reparación que desde tiempos de UCD se hacen, primero para los militares y sus familias republicanos, los que vivían, porque habían pasado muchos años, pero aún quedaba gente. Después se hizo 2, que creo recordar en tiempos de UCD, 2 más en tiempos de Felipe González. Luego volvió a Aznar. Y claro, si es que ya físicamente todos centenarios. O sea, bueno, Albiac, que viene de familia de militar republicano, yo que vengo de los dos lados, o sea, a mí lo que me asombra es que la gente no recuerde que estamos hablando de una guerra civil, donde hubo además militares en los dos lados. Estamos hablando de una guerra civil en la que se cometieron toda clase de tropelías en ambos lados y que efectivamente fue una verdadera carnicería en familia, algo que la diferencia de un modo muy específico de otros conflictos de la época. Y a mí, don Federico, lo que me resulta obsceno es la distorsión absoluta de las palabras con las que estamos jugando y que intercambiamos como si fueran completamente normales. Pero vamos a ver, ¿qué demonios significa memoria democrática? La democracia no es algo que afecte, pues qué sé yo, a la estructura de la botella de plástico que tengo en estos momentos en la mano. La democracia no es algo que afecte al teorema de Tales. La democracia no es algo que afecte al estudio de la física nuclear. La democracia es una convención específicamente referida a la forma política y a la forma de la representación y, en todo caso, la articulación político-jurídica. La memoria no es nunca democrática.
democrática, nunca, jamás. La memoria es una proyección afectiva hacia el pasado. Por eso, naturalmente, otro disparate monumental es lo de la memoria histórica. Mire usted, los historiadores no operan con memoria. En todo caso, utilizan esos datos de memoria para filtrarlos a través de la documentación, de los hechos, de los elementos materiales que se encuentran. Su memoria, don Federico, como la mía, están afectivamente mediadas y no son democráticas, son evocadoras de aquello que constituye nuestra identidad. Entonces, ¿cómo vas a pretender legislar, democratizar la memoria? Mire, no puede usted democratizar mi memoria. En mi memoria yo hay cosas que detesto profundamente, pero que sé, sin embargo, que cuando opero como analista tengo que estudiar como acontecimientos que sucedieron por una red de causas. Y punto. Si es que la memoria es profundamente subjetiva y por tanto bueno, es que es subjetiva o no es memoria. No es memoria. Claro, efectivamente. Pero es que, aparte de lo que están haciendo, es que es lo más grave de esta circunstancia es que están operando incluso contra, contra sus propios partidos, es decir, el Partido Socialista de Felipe González, porque entre otras cosas hicieron el ejercicio de autocrítica, responsables de muchos de los males de aquella república, que fue absolutamente fallida y fracasada y que acabó en esa guerra civil, hicieron una autocrítica, un lamento de sus propias responsabilidades, de que lo mal que hicieron y que eso no podía volver a ocurrir, etcétera, etcétera. Es decir, la generación del PSOE de Suresnes hace autocrítica de eso, y yo lo recordaba el domingo, y el propio Felipe González, en el primer Consejo de Ministros, no volvemos a repetir los errores que cometimos en el pasado, y ahora vuelven, justo niegan la etapa más brillante en cuanto a bienestar y libertad, que han sido con los 40 años de democracia que llevamos, vuelven contra eso, pero no solamente el propio Partido Socialista, sino los herederos de aquel Partido Comunista que en el año 56 firma el documento de la Reconciliación Nacional. Estos son los herederos del FRAP. Tampoco es el PC de la transición. No es el PC de la transición, el de la reconciliación nacional, el pacto por la libertad. Esto no es el PC del gran discurso de Sánchez Montero en las Cortes, el de Marcelino Camacho, diciendo las dos Españas nos hemos amnistiado mutuamente. Que por otra parte es exactamente lo que pasó. Bueno, pero a mí eso de que anuncien que una fundación que se dedica a guardar libros, a preparar tal, va a ser ilegalizada porque se llama Francisco Franco, probablemente podían haberle puesto Ramón Franco, que además, como estuvo en todos los lados, porque era un gran aventurero y se metió en todos los jardines habidos y por haber, uno de los grandes aviadores de la historia de la humanidad, de plus ultra, nada menos. Hasta participó con el zumbao de Blas Infante en el complot de Tablada. Exacto. O sea, lo hizo todo. O sea, la verdad es que Ramón Franco se ha metido en todos los jardines y tal. Bueno, pues no lo sé. O le pueden poner Queipo de Llano, que era republicano. Si es por poner, pero el presidente de la Fundación Francisco Franco, que ya ha anunciado, sin pasar por tribunales ni por nada, que piensa legalizar Carmen la de Cabra, es don Juan Chicharro. Don Juan, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, ¿a ustedes les han notificado algo o se enteran por la prensa de que los quieren ilegalizar? Tampoco sé si emascular o convertir en trans algo. No, nosotros nos enteramos igual que todos ustedes por la prensa, ¿no? Ya, y claro, y leyendo el anteproyecto de ley de memoria democrática, entre comillas, que no es más que una ley liberticida, como muy bien están exponiendo ustedes ahora, ¿no? Claro, que en relación con la fundación, pues este anteproyecto de ley, en una disposición adicional, habla de que dice que concurrirá a causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general. Nosotros lo que hacemos es una fundación con carácter y vocación histórica, exclusivamente, nada más. Pero claro, es curioso... Don Juan, ¿ustedes se han presentado a las elecciones alguna vez? ¿Han hecho alguna nunca, campaña jamás. política? No, nada. Nosotros somos una simple fundación, y vuelvo a repetir, con vocación histórica de contar una verdad tal y como nosotros la entendemos y creemos en ella, ¿no? Pero claro, resulta que nos dice ahora la señora Calvo, el señor Sánchez, que es contrario al interés general del español, es la apología del franquismo. Y claro, la primera pregunta que yo me hago es que van a tener un problema los jueces en su momento cuando vayamos a los tribunales, porque una vez en vigor la ley, claro que iremos a los tribunales, ¿no? Cuando digamos, si yo digo, por ejemplo, que
que cuando España tenía 30 millones de habitantes, Franco construyó 6 millones de viviendas sociales. ¿Eso es apología al franquismo? Sin duda. Si yo digo que fue Franco quien nombró su sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos, ¿es apología del franquismo? Si yo digo que cuando murió Franco el paro era inexistente y había un 4%, el déficit era cero, esa apología del franquismo. Claro, los jueces, si es que hay jueces en ese momento que estén en condiciones de juzgar con ecuanimidad, pues van a tener un problema, ¿no? Bueno, yo creo que no tendrá ninguno conociendo a algunos. Imagínese que le toca a alguno de la tropa de Garzón. Por otro lado, también dice este anteproyecto de ley que será causa de extinción la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra civil. Claro, yo me pregunto aquí si entran en este apartado pues todas las fundaciones de carácter marxista, como Largo Caballero, Dolores Ibarruri, supremacistas como Sabino Arana, Juan Negrín, etcétera, 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 que están enalteciendo a Lenin, a Stalin, a Largo Caballero con abundantes subvenciones públicas. Cualquiera puede entrar en el boletín oficial del Estado y comprobarlo, ¿no? Claro, pero mira, en el fondo de la cuestión, Federico, y algo han dicho ustedes ahí previamente mientras les estaba oyendo, es que esta ley lo que hace es rematar la vigente ley de memoria histórica, ¿no? Que les ha parecido corta. Bueno, corta no, porque esto lo tienen perfectamente pensado. Es una táctica marxista muy conocida, ¿no? 2 pasos adelante y 1 atrás, cuando uno se asusta, ¿no? Pero claro, lo que quieren es borrar de un plumazo no solamente la época franquista, sino la transición, que recordemos que fue de la ley a la ley, del tránsito de un sistema autoritario a uno democrático, llevarse por delante incluso la propia monarquía. Y para eso han establecido una única verdad, una verdad que es dogma, es decir, hasta el punto no solamente de que la van a enseñar en colegios y universidades, sino que el que se salga de ese dogma, de esa verdad, será en primer lugar multado y luego ya veremos, ¿no? Y claro, pues mire, resulta, y esto ya relacionado directamente con la Fundación, que nosotros tenemos 33.000 documentos privados, de un archivo privado de Franco, muy objetivos los documentos, porque Franco siempre que escribía, se podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero era un hombre objetivo, no era un hombre visceral a la hora de escribir, donde se dicen muchas verdades. Y claro, esto levanta árnicas. Y bueno, ese archivo yo debo decir, don Juan, que de los documentos que yo he visto de la Fundación, un resumen que hicieron en uno de sus aniversarios, en el tránsito de la autocracia, digamos, de la primera época, que era una economía cuartelera, a la más abierta, europeísta, el plan del 59, que es un plan ya prácticamente liberal, no en todo, pero sí en lo fundamental, pues hay un tránsito, y a mí me ha sorprendido leer unos textos de una profundidad abstrusa, casi más pesados que marxismo y antimarxismo de Besteiro, un hombre extraordinario moralmente, el que acabó con la guerra civil, debo decir, socialista contra Negrín, porque la guerra la empezaron los socialistas y la terminaron los socialistas, aquí en Madrid, pero que es de una socialdemocracia tan absolutamente requintada que dudo mucho que ni Boyer ni Solchaga llegaran tan lejos como Franco. Además, que era de una minuciosidad, bueno, como no era un hombre así alegre y tal, se entretenía. Es realmente terrible. Para un liberal es muy duro, ¿eh? O sea, yo reconozco que me lo zampé, pero qué trabajo hay ahí. Y además es interesante comprobar cómo la socialdemocracia estaba ínsita, que dicen en América, en muchas de las cosas del régimen, que tenía algo del regeneracionismo de Costa y tal, que es el puramente franquista, otros de la época, la socialdemocracia que se impone hasta Giscard en todos los países, incluso en las derechas europeas. Es decir, que es muy interesante ver cómo dentro de la dictadura van apareciendo corrientes que el propio Franco hace suyas y anota para los discursos que hace una vez al año al Consejo Nacional del Movimiento, que eso sí, se ganaban el sueldo porque les atizaban unos pestiños tremendos, pero que están trabajadísimas. A mí eso reconozco que me sorprendió, ¿eh? Bueno, son 33.000. Se sorprendería muchísimo más con todo lo que hay ahí. Entonces esa es una verdad que hay que liquidar, es decir, hay que quitársela de medio. Es decir, es un objetivo clave que tienen desde hace mucho tiempo. Hasta el punto de que, mire usted, no sé si se acordará, la Fundación fue asaltada hace 2 años.
la asaltaron. Forzaron la puerta, entraron 2 individuos, fueron grabados y mire, todavía estamos esperando que nos digan qué pasó, quién fue y qué sucedió. ¿Iban enmascarados? ¿Eran pillarejos? Iban enmascarados y pillarejos no sé si lo fueran, pero tienen mucha pinta de serlo. Entonces, que cada uno saque las conclusiones. Es que siempre saltan los mismos, ¿eh? Claro. A ver si son los mismos de Bárcenas. Pues mira, vaya usted a saber. La realidad es que, claro, ahí está la Fundación, que es depositaria de esos documentos, y evidentemente pues hay que quitarse de en medio la Fundación, hacerse como pueda con estos archivos y borrar esa verdad, todo lo que se puede ver de ahí, porque le sacaría los colores a muchísimos, y está abierto, cualquiera puede ir a verlo, ¿no? Y es así, independientemente, claro, de todo, que nosotros ya anticipo que a mí, naturalmente, que iremos por los tribunales en defensa de lo que nosotros creemos que es nuestra libertad. Y en el ejercicio de nuestra libertad vamos a luchar con todos los medios contra esta, una vez que la ley salga en vigor, pero oiga usted, ya anticipo y digo bien claro que a mí y a nosotros nuestra libertad no nos la van a quitar. Y vamos a seguir defendiendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Si es preciso, hasta nos iremos a un país libre. Bueno, sabe Dios a dónde podremos acabar. Me estaba contando una cosa, Albiac, que yo no conocía. Sí, que basta hacer una comprobación para darse cuenta de que en Francia sigue existiendo hasta el día de hoy la Fundación Pétain como centro de estudios. No se se la cargó Mitterrand, era petenista. No. Sí. Ni siquiera el petenista Mitterrand se la cargó, efectivamente. Mitterrand, que fue condecorado con la máxima condecoración del régimen de Pétain. Claro, pero la bueno. Francisca. Pero ¿qué tiene que ver eso con estudiar la historia? Y eso es lo que a mí me interesa. Señor Chicharro, ustedes tienen necesariamente que tener uno de los mejores archivos, por no decir el mejor, sobre aspectos internos, no fácilmente conocibles del periodo franquista. Mis preguntas son 2. 1. Esos archivos son de acceso público y cualquier investigador que naturalmente acredite su condición de investigador puede consultarlos, porque sin ellos es difícil hacer la historia de ese periodo. Y 2, quizá lo más preocupante, en el caso de que esa fundación fuese cerrada por la ley que acaba de anunciar la ministra, ¿qué sería de esos archivos? Bien, en respuesta a su primera pregunta, claro que es un archivo público. Además, tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura y este archivo está incluido en el Sistema Archivístico Nacional. Cualquier investigador con su carnet de investigador tiene acceso y, de hecho, tenemos investigadores ahí todos los días y de todo el mundo, de todas partes. Pero por si fuera poco, además, se digitalizó por completo y todos los documentos están en el archivo de Salamanca. Cualquiera puede acceder a ellos, bien por la vía del Ministerio de Cultura, el archivo de Salamanca, o bien por la propia Fundación. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué pasaría con los archivos en caso de ilegalización? Pues es una buena pregunta, porque es un archivo privado. Archivo privado, es personal, de una persona que la cedió a la Fundación y por lo tanto no deja de ser un archivo privado. Claro, no sé lo que harán, robárnoslo, un robo, pues es posible. Han robado muchas cosas, han robado hasta el oro de España, no van a robar un archivo, ¿no? Pues ya veremos a ver qué puede pasar con todo esto. Pues don Juan, nada, mucho ánimo, ya sabe usted que aquí tiene abierto para su opinión y sobre todo estaba pensando en la tarea que ahora hacen hasta películas, pero claro, no se acuerdan de que la base siempre tiene que ser documental, de cómo la diplomacia de Franco salvó a miles de judíos. Ahora, hay libros sobre eso. Hay libros, pero esos libros se basan en documentos. Claro. Esos documentos están se van a basar? En algún sitio. Hombre, si no, puedes hacer las tontadas estas de Amenábar, de inventarte lo de Unamuno en Salamanca, que es mentira de cabo a rabo. Inventarse, entre otros, a un tío mío. Además se lo inventa. No, sí. Si no me extraña. Pero es que, por ejemplo, toda la tarea, cuando dicen, bueno, Sanz-Briz, etcétera, bueno, los documentos los tendrá Franco. Porque en algún sitio tienen que estar. Pero esto, Arcadia ha insistido muchas veces, luego se arrodilla, se da golpes de pecho, mea culpa, pero tiene que reconocer, claro, ningún diplomático de Franco iba a ponerse a salvar judíos por su cuenta sin autorización del jefe del Estado en una cosa tan delicada. Y hay que decir que viene de una tradición
que viene ya de Primo de Rivera, de otro dictador que es el primero, que quiere salvar a los sefardíes que estaban en peligro. Bueno, que se inventan los hijos de sefardíes, porque todos los judíos en peligro en la zona del Imperio Otomano, que empieza a desmembrarse, se intentan hacer españoles porque los matan. Y muchos se salvan, pero ya porque les da la doble nacionalidad. Don Miguel Primo de Rivera. O sea, a partir del 23, y es la primera ley que hay ahora, que parece que acaban de descubrir el universo sefardita. Viene de entonces. Bueno, y luego en la época de Franco, es evidente que hay miles de judíos que vivieron y que viven, sus hijos y sus descendientes, gracias a esa política. Los documentos están ahí. ¿Cómo los van a estudiar? Es que no quieren estudiar nada, quieren quemarlos. Efectivamente. Bueno, pues nada, un archivo es, por principio, un archivo es un tesoro. Y un archivo como el de ustedes, que contiene materiales que no pueden estar en ningún otro sitio, debería ser salvado por encima de cualquier otro criterio, en función del criterio rigurosa, estrictamente académico. Si hace falta llevárselo a Andorra o a Gibraltar, pues háganlo, pero no lo cedan, ¿eh? Porque el de Salamanca lo trocearon y un poco más y no lo han quemado de milagro porque se alzó Salamanca. Pero hay que ver qué no harán estos tíos. Mucho ánimo, don Juan. Pues muchas gracias, Federico. Un saludo. Nos vamos al Corte Inglés, sí, Federico. Porque dentro de una hora va a abrir. Sí. Elia, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ahorrar en la compra diaria, que es cada vez más importante, y por eso, ahora más que nunca, hay que realizar la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Vamos a esa sección de dietética y también de alimentación infantil, porque tienes un 25% de regalo hasta el 23 de septiembre por compras superiores a 15 euros. Un regalo que podrás canjear en tu próxima compra en esos mismos productos. Tenemos los mejores productos frescos del país y una cuidada selección de charcutería, todo ello con servicios que hacen más fácil la compra. Por ejemplo, el Click and Car con 10 euros de regalo. Puedes hacer la compra online, el servicio gratuito a domicilio. En fin, que la compra diaria puede ser muy fácil en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Pues muchas gracias, una pausita y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Se lo enviaría a quizá a los periodistas que están haciendo guardia, a ver si encuentran o pueden captar la imagen de Fernando Simón haciendo... No, yo a Quique Calleja. El licenciado Quique Calleja Simón. consiguió que Ana Botín pareciera Amelia Earhart. Pero, o sea... Pues no sé lo que va a hacer con... No, pero es que está claro que Fernando Simón quiere ser Ana Botín. No, y claro, eso es un reto para Quique Calleja y para cualquiera. A ver si quiere ser trans, o sea, transbanquero. Que en esa entrevista del País Semanal, en donde aparecía disfrazado de motorista, el periodista, el mismo periodista que le hizo la entrevista, dijo: este señor va a perder la cabeza en un momento determinado. Yo creo que la ha perdido ya. Hombre, porque en plena segunda ola, irte a hacer programa especial con Calleja y montarte en globo, hacer submarinismo, ir de pesca submarina, no sé, me parece un poco... Ahora, se sobrevive difícilmente a lo que ustedes sacaron aquí en la radio, el momento en el que una periodista de Libertad Digital le pregunta: pero doctor Simón, ¿es cierto que usted no es doctor? Sí. Y dice: hombre, según se diga, si se refiere así, he hecho la tesis. No he hecho la tesis. Pero Virgen Santa, o sea, llevan 6 meses presentándonos y él admitiendo esa presentación, que el responsable de todo es un doctor llamado Simón, que ahora resulta que es un licenciado llamado Simón. Hombre, sí, no me que deberían licenciar. Bueno, a Calleja entonces. Aquí que Calleja, sí. Porque además aguantar a ese tío, o sea... Eso es muy bien. Bueno, pues para Calleja vamos a mandarle el colacel, el Oye, colágeno. Y si lo manda y si lo pierde, no digo para que lo estrelle contra un peñasco y tal, pero si lo manda en paracaídas en una emergencia, como estos vuelan y hacen esas cosas, ¿no? Y lo deja en alguna zona inaccesible, donde haya manera de sobrevivir, pero lo justito, ¿no? Pues por Ordesa o por mi pueblo, que lo deje caer en los Montes Universales, lo deje por allí a la altura de Griegos, más o menos, que son 1.700 metros de altitud, para que pase el invierno. Mejor, así se congela y aprende a sobrevivir. Y se entera de lo que es la vida. Vamos a decir nada más, a ver si va a suceder algún accidente o alguna desgracia. No, si yo quiero que baje vivo y que pase el invierno allí. Ah, vale. Sí. La tesis de don Federico es que el frío es muy saludable. Con las pieles de bogue,
con las Martas Ciberinas de Vogue, pues que se atavíe. Estamos aquí mezclando, bueno, de momento el colágeno, el Colacel se lo mandamos a Calleja. A Calleja, vale, porque aguantar este tío es muy fuerte. para sí. que regenere. Oye, y si sobra algo, se lo mandáis también a la Sala de Segunda del Supremo, que tiene que ver el tema de la gestión del coronavirus después del informe de la Fiscalía, que eso sí que va a tener. Es verdad. Eso sí que va a necesitar. Es la misma Marchena. Porque lo otro no deja de ser una campaña de imagen de proyectar a un auténtico farsante que está engañando, lo engañó antes del estado de alarma, ha seguido engañando a los españoles. Y bueno, y yo creo que se corresponde con ese lavado de imagen de hacer un personaje público al que es un auténtico farsante, el que yo llamo Simón el Embustero, no porque tenga una ocurrencia, sino por su trayectoria, por los males que ha causado a la población. Por ahí han pasado española. todos, ¿eh? Ha pasado Rajoy, ha pasado Soraya. Sí, han pasado todos, pero en este momento luego vendrán las Bueno, a camisetas. Soraya le hemos visto dar botes y hacer unas cosas psicalípticas, pero Rajoy también. Bueno, dejadme que el colágeno, sí, que es venga. que hay que regenerar el colágeno Y para con Colacel, Marchena y para a partir Calleja. de los 40 empezamos a perderlo, y es Uy, que antes, estos ya no hay los quien cumplen dice desde que a hace los 27. tiempo. Es más, Sí. Rajoy a eso de los 8 años empezó a perderlo. Bueno, Pues me hay van que ustedes a confiar tener que en reservar un Colacel poco para mí, ¿eh? Antiox. Venga, para Sí, ti. bueno, ya adjudicado no, una venga. lote. Hay que consultar con el farmacéutico, nuestro dietista, en farmaciamundonatural.es, y en el Corte Inglés lo pueden conseguir. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Pues bueno, sigue tormentoso, pero muy tormentoso en el norte, y a lo largo del día probablemente tenemos, como ha pasado esta noche en Madrid, pues muchas incidencias, etcétera. De todas maneras, el cambio creo que es para el jueves, ¿no, Rosana? Bueno, Cuando se anuncia. Digo, no la bajada, porque han empezado a bajar las temperaturas, sino una caída. Pues bueno, va a ir poco a poco, tampoco va a ser. Sí, bueno, de muy hecho, hoy, brusco. fíjate, la máxima en Madrid va a ser 27. 2 menos, 27, allá estamos a 29, Sí, hemos sí, estado a 31. Vaya y pase. Vamos bajando. Mañana todavía tendremos calor, pero ya a partir de pasado mañana, jueves, ya empieza un descenso. Bueno, 23, 24, acusado. 25. Le adivino una sonrisa malévola. No, porque no creas. Fíjate, en la máxima en 35, que no es gran cosa, Sevilla, Granada, y la mínima 12 grados. Es verdad, está todo el pelotón del Pasma, y está Teruel, Soria, Ávila, Sí, Palencia, pero usted bien. empieza a anunciar la catástrofe y va a venir el No, frío, yo os ya vais te a he dicho enterar. que en mi pueblo nosotros ya hemos estado a 2 grados como Ay, mínima, que eso es marcar una tendencia. Pero claro, si no la varias. marcamos nosotros, ¿quién la va a marcar? Es que ¿quién va a desmentir a Greta Zombie? ¿A quién? Greta Zombie. Perdón. Zombie. O sea, ha habido un cambio climático, vamos a ver. En Teruel, en mi pueblo, a partir del 15 de agosto empieza a refrescar. Y en el Pilar, a mitad de octubre, empieza a nevar. Eso ha sido así toda la vida. Nevará mucho o poco, porque son ciclos. Nico, agosto frío en rostro, o sea que... Pero, y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Oye, en mi pueblo ha nevado, yo he visto nevar todos los meses del año, incluido julio y agosto. Principio de julio y final de agosto. Sí, yo ratifico que pasé una vez por allí, por los alrededores de su pueblo, y había restos de nieve. No, la nieve, además, lo que dicen, quedan raspas de nieve. Exacto. Oye, que caen en noviembre, por ejemplo, y en mayo, con esfuerzo, consigue ya el sol muy bonito. El sol es muy bonito. Pero claro, en la Umbría aquello no hay quien lo quite, eso es pura piedra. En fin, ¿qué voy a decir? Que así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 € que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com. A invertir en bolsa, porque como sigue el baile y la zarabanda de la Caixa y de Bankia, solo en eso hay una mina, ¿eh? Desde luego, sobre todo si sabemos aprovechar las oportunidades en su justo momento, que sería lo ideal, y si no, saber cómo
aun no teniendo esa bola de cristal que algunos políticos confiesan tener, saber ir haciendo las inversiones de una manera disciplinada y que nos vayan ayudando en el medio y en el largo plazo a obtener los resultados que queremos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Formándonos y haciéndolo con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso del que, repetimos, vamos a tener un aperitivo gratuito en un seminario online este jueves, pasado mañana, a las 4 de la tarde, insisto, gratuito. Entramos en Libre Mercado, bajamos del todo en la página y ahí encontramos seminario online. Pinchamos, rellenamos nuestros datos y ya tenemos nuestra plaza asegurada para que el jueves a las 4 de la tarde los especialistas en estrategias de inversión nos digan cómo están viendo la bolsa, cuáles son los principales resortes que tenemos que manejar para aprender a invertir con cabeza y tener ese aperitivo, insisto, gratuito. ¿Que queremos, que nos quedamos con ganas de más? Pues siempre nos podemos apuntar al curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, Federico. Y el mercado de valores antiguamente llamado parqué, que ahora ya ni es parqué ni es nada. La verdad es que ha bajado mucho la bolsa. Bueno, el parqué sigue estando ahí. Sí, ya, cada vez pero lo está para hacer gente, reportajes. Pero sí. Pronto estará Chabelita grabando allí y tal. Sí. Bueno, pues el IBEX, Federico, está recuperándose muy ligeramente, medio punto arriba en este momento, pero no logra... ¿Sube de los 7.000 o no? No. 6.989 puntos en este segundo que nos muestran las pantallas de Infobolsa. Vamos a ver si los buenos datos o los datos macroeconómicos mejores de lo esperados fuera de nuestras fronteras, ya que dentro de nuestras fronteras lamentablemente no tienen esta tendencia, ayudan a la bolsa a recuperarse. A ver, Paco, una cuestión de estos... Yo soy partidario, conste, ya lo he dicho, lo he implorado, lo pido, por favor, y tal, simpáticamente, sin necesidad, sin acritud, que retire la moción de censura que aún no ha presentado Vox, porque me parece una cabezonería, etcétera. Bien, quiero decir que va a ser peor remedio que la enfermedad. Pero, ayer sale Cayetana y dice que lo único que le parece razonable es la abstención ante esa moción, porque no le parece apoyable por distintas razones, porque no triunfa, porque no la presentan ellos, etcétera, tendría que ser tal, y además tampoco puede votar en contra, porque entonces quieras que no votarían lo mismo que el gobierno. Bien, bueno, pues ayer por la tarde sale ya el entorno, como suelen decir en términos blaugranas, o sea, como el Barça, sale el entorno de Casado que lo ha conducido a esta situación y dice que lo que ve muy difícil es no votar no, o sea, no a la moción de censura. Así que, Paco, yo no sé cuál es tu opinión, pero al final va a ser una moción de censura que va a aceptar Pablo Casado. Sí, vamos a ver, yo creo que al final se abstendrán realmente, no sé la posición que tendrán a la última hora, pero en principio es abstenerse. Yo creo que además es lo inteligente, quiero decir, lo inteligente en el sentido de que es verdad que junto a la reprobación de la gestión del gobierno, y yo creo que va a ser una moción de censura que digamos que va a tener sus consecuencias, es decir, que va a tener esas consecuencias porque no va a poder dejar a nadie en una posición inamovible, todos se van a tener que mover en un sentido u otro y por tanto torear ese toro en la plaza no va a ser fácil para nadie. Y yo creo que el Partido Popular creo que no se puede oponer a ella porque lógicamente no puede darle un respaldo al gobierno, sino tiene que sumarse a esa reprobación, pero en la pugna por el liderar esa oposición pues entiendo que se abstenga. Yo creo que es la posición que adoptarán al final, pero bueno, los entornos últimamente se mueven muy influyentes, diga que hay que abstenerse para muy influyentes, ¿no? Pero me parece lo de Cayetana me parece lo más inteligente y creo que Casado estaba en esa posición, salvo que ahora anoche lo que yo leí es que se inclinaban por el no. Bueno, yo estoy hablando de hace una semana, porque una semana en estos tiempos pueden cambiar muchísimo, ¿no? Pero yo creo que eso va a ocurrir así. Yo creo de todas maneras que esa moción de censura es una moción de censura muy complicada para el Partido Popular y lógicamente también va a tener alguna complicación para el propio gobierno. El gobierno se frota las manos sobre la base de decir, bueno, esto me viene bien, me refuerza, etcétera, etcétera. Pero yo creo que conviene no perder de perspectiva, porque una cosa es la superestructura, los argumentos políticos, etcétera, etcétera, y otro una cierta corriente profunda que hay mucho malestar con muchos problemas que se están desatendiendo
y llevar esos problemas, si se hace de forma inteligente, no dejarse llevar por el exabrupto, no por la sobreactuación, sino de una forma inteligente, puede producir efectos. O sea, esto no es la moción de censura, como se dice, de Hernández Mancha, que tuvo una consecuencia, o cualquier Pablo Iglesias, que presentó sus lo que sea. Claro, yo creo que, por tanto, yo no digamos que la analizaría fríamente. Evidente que al Partido Popular es el que se va a ver más afectado, porque va a estar ahí en un terreno muy, muy complicado, ¿no? Por un partido que le va a poner de manifiesto las carencias del Partido Popular, donde no ha dado batalla, y el hecho, por ejemplo, la salida de Cayetana, aunque Cayetana, evidentemente, como tú lo sabes perfectamente, está en los antípodas de lo que es Vox, pero sí ha puesto manifiesto que ha habido una dejación por parte de Pablo Casado de su discurso inicial, el discurso con el que ganó las primarias, ¿no? Y luego, digamos, el propio Partido Socialista va a ver que por encima del discurso de las televisiones, el discurso hay unos problemas que se está poniendo de manifiesto, problemas como la ocupación de viviendas, como la falta, lógicamente, la situación económica, etcétera, etcétera, que eso no son problemas que llega un momento que toman forma, y la pueden tomar de una forma complicada para el propio gobierno, que está, lógicamente, en cambiar el régimen y aprovechar la pandemia, como las declaraciones que hacía el domingo a La Vanguardia Pablo Iglesias. Esto es una gran ocasión para acelerar el cambio de régimen, ir hacia esa república plurinacional, que es la que tenemos que conseguir, no de forma inmediata, pero sí de forma como hace el mismo análisis que los independentistas. Ahora no es el momento del referéndum, porque no tenemos la mayoría suficiente. Exactamente, pues con relación a la república va a ocurrir eso, y ya arrastraremos al Partido Socialista a nuestros postulados. Y eso es lo que hay en este momento, ¿no? Y luego, lógicamente, con esos apoyos en los que quiere sacar los presupuestos con el voto de Bildu, que Bildu no oculta nada, dice votos a cambio de la situación de los presos. Lo mejor el otro día, ahora te doy la palabra, Albiac, lo mejor el otro día es cuando va y le da el pésame por el etarra a Bildu, y Bildu lo acepta por si hacía si hacía falta alguna prueba más de que es lo mismo. Probablemente forme parte de la negociación, una exposición pública, un llamamiento público, un pésame público. La memoria democrática en el País Vasco será que López de la Calle agredió al que lo mató. Claro, sí. Porque eso lo vamos a tener. Y luego, claro. Federico, perdóname, hay otra cosa que yo creo que conviene insistir en la larga entrevista, bueno, que no era entrevista, era un monólogo, porque realmente los temas de corrupción de otros no le preguntaron absolutamente nada, ¿no? Una entrevista de amplia complicidad, ¿no? Cuando le preguntan sobre el tema de los indultos a los golpistas del 1O, y dice, esta cuestión es mejor no hablarla, cuanto menos hablemos de esto, mucho mejor. Y yo insisto en esto, tenemos que hablar mucho de esto, porque está en el trasfondo. Hablarlo en público. Hablarlo en público. En La Vanguardia. En La Vanguardia, que es lo más parecido a público. Naturalmente, todos sabemos que está sobre la mesa, ¿no? Y evidentemente porque es aquellos que dijeron que no se podía negociar en comedores, en pequeños no sé qué, no sé cuánto, nos están intentando de cambiar el sistema democrático por esta vía, ¿no? Y me parece importante subrayar ese dato. A ver, Albiac. Sí, a mí me inquieta, se lo digo sinceramente, me inquieta la moción de censura, porque tengo la impresión de que en buena lógica eso solamente puede convertirse en un combate de boxeo entre Sánchez y Vox, entre Sánchez y Abascal, en el cual el resto de las fuerzas políticas se van a encontrar sin prácticamente espacio en el cual intervenir. El PP, porque usted lo ha dicho hace un momento, no saben todavía si optan por la abstención o Anoche en la COPE por el no. Decían que no. O por ni siquiera comparecer a la sesión, que sería otra de las variedades posibles. Sí, votar en blanco. Exactamente. Ciudadanos, porque piense usted en el embolado. También es un problema para Ciudadanos. ¿Sí? Natural, pues es lo que le digo. Piense usted en el embolado que supone a Ciudadanos, que está en estos momentos jugando a llegar a acuerdos que posibiliten el desvío de Sánchez hacia su dirección respecto de la de Podemos. Que tampoco lo está consiguiendo. Es decir,
caos. Y en medio de eso, yo no creo que sea inteligente en estos momentos fortalecer la posición de Sánchez, que es lo que a fin de cuentas puede producirse en una moción de censo de este tipo. La impresión, porque cuidado, aquí cuando estamos hablando ya de debates parlamentarios, estamos hablando exclusivamente de actos escénicos, de actos teatrales que llegan al ciudadano filtrados a través de los televisores. La impresión que a través de esos televisores se puede producir de que la única columna sobre la cual reposa la estabilidad del país es el divino Sánchez es extremadamente Pero peligrosa. yo estoy en eso con Paco y vamos ahora a cambiar de registro. Pero yo estoy de acuerdo con Paco. Ya me pueden decir que Sánchez es Johnny Bravo, que si a mí me han ocupado la casa, me acuerdo de su puñetera madre. Es decir, aquí hay una serie de problemas que cada mes van a ser más evidentes y nos espera un otoño y un invierno horrorosos, en que ya te pueden decir que Sánchez es el que inventó la belleza y además la simpatía y después la filosofía. Cuidado, porque estas cosas se sabe cómo empiezan. Permítame un pequeño dato de pesimismo. Exactamente igual podíamos pensar que después de haberte matado al abuelito, la gente quisiera la sangre de Sánchez. No se ha producido eso en absoluto. No, pero vamos a ver, Gabriel, eso es así, pero tú sabes, por ejemplo, cuando se decía la corrupción no pasa factura. Bueno, no pasa factura hasta que llega un determinado nivel y se desborda el vaso. Es decir, aquí se están produciendo movimientos muy internos y yo creo que el grave error del Partido Popular es pensar que estamos como en la época de Zapatero. Es decir, el gobierno se va a desgastar por la mala gestión económica y como consecuencia de esto, lógicamente, nosotros, los buenos gestores, España va a venir a buscarnos porque nosotros tenemos los mejores gestores. Eso es un error, porque esa lección la ha aprendido no solamente Pedro Sánchez, el entorno de la propia Moncloa. Y lo que están haciendo es cambiar las reglas del juego para impedir que eso se produzca. Claro. Ellos van a, es decir, lo que están aprovechando la pandemia, su incompetencia, su negligencia en ese terreno, es cambiar absolutamente todas las reglas del juego. Y eso es lo que el Partido Popular no se quiere dar cuenta y no quiere afrontar el gran debate de fondo, que es lo que debiera estar. Es decir, el Partido Popular no debiera estar a la defensiva al esperar y ver, sino hubiera tenido que tomar la iniciativa. Y en esto, digamos, Pablo Casado tuvo una caución histórica, porque realmente él llegó en contra de las dos opciones que había dentro del partido, que eran, por un lado, Soraya Sáenz de Santamaría y por otra, Cospedal. Ya lo que ha dado ese sorprendente milagro que se produjo, aprovéchalo, marca distancia con el pasado, que sabes que te va a pasar factura, porque vas a leer los periódicos, es decir, de que eso va a ocurrir, y lanza tu discurso y pasa a la ofensiva, da el debate de las ideas, da el debate del proyecto, porque no pienses que recuperando los viejos cuadros gestores de la economía por parte del Partido Popular, eso te va a devolver al poder. No te va a devolver, porque esa lección ya la han aprendido, y por eso es muy importante leyes como la de la memoria democrática, etcétera, etcétera. Van a intentar el señuelo de la apología del franquismo, pero detrás te están cambiando todo el mapa político, te están asaltando la justicia. Es decir, eso es la gravedad del momento en el que al que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, déjame plantear una cuestión que además se ha planteado estos días cuando se dice cómo sale la economía española de esta situación. Ayer leí al que verdaderamente hace la política de este gobierno, que por desgracia es Pablo Iglesias, con la ayuda de Iván Redondo. Ahora son íntimos amigos. Uno tiene las ideas y el otro las vende, y Sánchez las presenta en televisión. Es como, en fin, telediario permanente. Pero una de las cosas que se planteó, recuerdo que lo planteó Payete, de Telefónica, era, y yo reconozco que yo no lo sabía, que la digitalización en España, la infraestructura de fibra, es absolutamente extraordinaria. Bueno, infinitamente mejor que Alemania, que Francia, que cualquier otro país europeo. Y que eso, que no lo sabe nadie, que no lo saben los políticos, que no lo saben tal, podría ser uno de los elementos que hay que tener en cuenta, porque España no va a tener nunca más la economía que tenía hace 6 meses. Pero, don nunca. Federico, si los políticos no saben eso, no sé dónde están, porque eso es bueno, pues vamos a universalmente conocido. Vamos a tratar de explicarlo con don Agustín Cárdenas, que es Dirección de Transformación. Don Agustín, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal? Encantado de saludaros esta mañana.
Bueno, vamos a ver cómo puede, por ejemplo, en mi pueblo, un chico, o en Teruel capital, que tampoco lo vamos a dejar de la mano de Dios, o simplemente, por ejemplo, en cualquiera de los sitios de Madrid que cerraron porque decía un supuesto comité de expertos que Madrid no podía cambiar de fase. Y se han cargado 100.000 negocios con 200 o 300.000 dueños, trabajadores, camareros, empleados que se han ido al paro, probablemente para siempre o para mucho tiempo. ¿Qué es lo que ofrece Telefónica para transformar ese negocio, para utilizar esa red de fibra que la verdad es que muchos no saben ni exactamente en qué consiste? Piense, don Agustín, que ahora nos está escuchando mucha gente, pero que es un tipo de gente el que escucha radio, eso que llaman, siempre se ha llamado empresarios, ahora no sé por qué llaman emprendedores. Uno puede emprender la conquista de Pepita, y eso no es un empresario. Pero en fin, los jóvenes empresarios, los que están, y sobre todo los que quieren reconvertir su empresa, a ver cómo salen de esto. Explíquenos la fibra, cómo puede ayudar Telefónica a este cambio empresarial. Pues además me parece que es un tema absolutamente prioritario en este momento. Fíjate que esta semana es muy especial para nosotros en Telefónica porque volvemos a las oficinas. Hace 6 meses que abandonamos la presencialidad en las oficinas y esta semana estamos retomando esa opción. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, una semana antes aproximadamente, cuando empezamos a ver la situación, decidimos seguir trabajando desde casa. La opción del teletrabajo, que ha sido fundamental para muchísimas empresas, incluso para la administración pública, ha permitido que las empresas que lo han podido utilizar, bueno, pues no estén en la situación que comenta Federico, sino que hayan podido seguir con su actividad. Bueno, nosotros hemos podido hacer la radio todos los días, las 24 horas de emisión, trabajando de casa. Es más, estamos haciendo el periódico de casa. Claro, pues todos, eso, entre otras cosas, ha sido gracias a que teníais una de las mejores conectividades que se pueden encontrar en Europa. Fijaos que la red de Telefónica está pensada para que cada 2 años suba el consumo de tráfico un 40%. Bueno, pues en un mes, en marzo, en los primeros momentos del confinamiento, creció el consumo de datos en nuestra red lo que estaba previsto en todo el año. Y la red no se cayó. Las infraestructuras estuvieron ahí para soportar la actividad económica de este país, los que habían ya dado el paso a transformar en parte su forma de hacer negocios, ¿no? De entender su actividad. Bueno, pues esto es lo primero que se puede hacer con la conectividad, con la fibra y muy pronto con la mejor red 5G que va a disponer este país. Explíqueme, porque yo cada vez que pienso 5G, con todo el debate que ha habido con Huawei y tal, digo, yo lo que no quiero, a mí Payete bien, que lo conozco y leo Unamuno. Ahora bien, a mí un chino no me tiene, mi móvil no lo tiene un chino. Vamos, chino comunista, si es de Taiwán, encantado, tan amigos y tal, pero es que realmente la capacidad tecnológica que hay para mí es vertiginosa. Yo reconozco que solo entiendo la 10ª parte de las funciones que sé que tiene, de las que yo entiendo. Luego hay otras que no entiendo, que entienden mis hijos, y luego hay otras que a lo mejor las entiende Xi Jinping. A mí, si las entiende Payete, estupendo, pero que las entienda el chino, no. Así que explíquenos el 5G y qué garantías tenemos de que los aparatos, los móviles, las tabletas, en fin, todo lo que vamos a usar, y los que irán saliendo continuamente en estos pocos años, porque seguro que estos cambios económicos después de los confinamientos y tal van a ser muy grandes, tecnológicos, no sé cuáles serán, seguro que usted sabe, o por lo menos ya atisban lo que va a haber, pero ¿cómo sé que mis datos no van a ser usados permanentemente, que mi vida no va a ser escrutada permanentemente cuando yo en el móvil, yo no porque no soy Ponce, pero imagínese que empiezo a mandar datos comprometedores y tengo el chino pillarejín. ¿Sabe usted que esto es una gran preocupación? También de muchos jóvenes, Es decir, que se meten de cabeza en la tecnología, pero al mismo tiempo quieren
seguridad en sus datos. De muchísimas empresas. Muchas empresas. ¿Esto cómo se hace en el 5G? Explíquenos, diferencia del 5G con el 4G, con el 3 y el 4G, y luego la seguridad. Pues mira, para nosotros es absolutamente importantísimo dar ese salto tecnológico en la red con esas garantías que estás pidiendo. La red tiene elementos electrónicos, tiene dispositivos que son los que permiten que exista esa capacidad desde tu dispositivo, desde tu móvil, conectarse a esa nueva capacidad. El dispositivo que tú te compres, si es chino, americano, indio, tú decidirás, ¿vale? Es tu dispositivo y tú sabrás qué sistema operativo y qué hardware compras. Pero la red que está en manos del operador, en este caso la red de Telefónica, pues es nuestra, nosotros vamos a decidir con quién la construimos. Y el 5G no es una tecnología china. El 5G es un estándar internacional que existen distintos proveedores que proporcionan esos equipamientos tecnológicos, entre ellos grandes empresas europeas, como puede ser un Ericsson, o grandes empresas americanas, como pueden ser un Motorola. Con lo cual, la tecnología 5G, dejemos de pensar que está en manos de un solo país, porque no es así. Estamos en una economía global, con una tecnología que funciona sobre estándares de grandes organizaciones que deciden cómo va a ser ese salto. Entonces, pues el 5G va a ser un cambio radical en la conectividad móvil que va a permitir una velocidad ultra rápida en comparación a lo que tenemos ahora en el 4G. Hablamos de en torno a 5 veces más rápido, pero sobre todo va a tener una latencia inferior, o sea, el tiempo de respuesta va a ser muchísimo más pequeño. Hablamos de la época del milisegundo en esta transformación tecnológica, pero también hablamos de que ahora va a poder existir en una zona geográfica millones de dispositivos, o sea, la densidad de dispositivos conectados a la red puede multiplicarse sin que eso exista ningún problema, con lo cual aumentamos velocidad, ancho de banda, reducimos la latencia, podemos poner más dispositivos. Todo esto es lo que va a traer el 5G y va a estar en manos del operador, de nadie más, que va a velar porque esos datos solo estén en la red del operador. Pero cuidado, hay otros elementos como tu teléfono móvil que está en tus manos y tú decidirás de qué empresa es, con qué sistema operativo funcionas. ¿Cuándo, don Agustín? ¿Cuándo calculan ustedes que el 5G, que evidentemente tecnológicamente ya existe, pero cuándo cree Telefónica, que es la gran red, digamos, o red de redes, cuándo puede estar? Pues nosotros nos hemos comprometido, Federico, a que antes de que termine este año, el 75% de la población de este país ya tendrá cobertura de 5G. Es una noticia transformadora porque no hemos visto un encendido tecnológico tan rápido y con tanta cobertura nunca. Con lo cual, estamos hablando de apenas 3 meses para conseguir ese cambio radical de tecnología. Pero fíjate que nosotros lo que confiamos mucho, además de tener esa fibra que es la mejor de Europa, ese 5G que va a estar a la cabeza, es que la tecnología lo que nos puede ayudar es que la economía que va a salir de toda esta situación terrible que vivimos pueda ser una economía que mejore el planeta, que permita que la estrategia ambiental de las empresas minimicen su impacto. O sea, creemos que la utilización de las nuevas tecnologías va a permitir pues mejorar la situación genérica que vivimos. Y por eso hemos creado una cosa que se llama el sello EcoSmart. Con ese sello lo que intentamos es que cada uno de los servicios de tecnología que le vendemos a las empresas permita que su transformación esté alineada con sus mejores criterios para mejorar su huella climática en el mundo. Y por eso le ponemos a nuestros servicios TI un sello que te dice: este te ayuda a ahorrar energía, este te ayuda a reducir el consumo de agua, este te ayuda a reducir las emisiones de CO2, este te ayuda a incrementar la economía circular. Esos sellos
queremos que identifiquen en los servicios de tecnología para que sea un criterio más cuando las empresas vayan a comprar un servicio tecnológico, tengan, además de los parámetros evidentemente económicos o de calidad, tengan otro elemento más a la hora de decidir con quién contratan sus servicios de tecnología. Una última cuestión, sí. Don Agustín, porque claro, usted está en un sitio absolutamente estratégico, es usted como Fernando Simón, pero en decente. O sea, es director de transformación de negocio de Telefónica Empresas. ¿Cómo ha vivido usted estos meses? O sea, ¿cómo ha vivido en este año? Porque prácticamente, aunque el confinamiento es de marzo, pero realmente el susto empieza antes, se tapa hasta el 9 de marzo, en marzo estalla, todo se hunde con el confinamiento, desaparece. ¿Cómo ha vivido usted desde su cargo y cómo se ha vivido desde Telefónica esa especie de crispación terrible, de crisis, de acabamiento? Llegó un momento en que las empresas produjeron en un mes cero. Es decir, que España pasó a cero. Una de sus bases, la base de la economía española, que es el turismo, pasó de ser el 13% a nada. O sea, durante un mes no hubo nada. Era mucho más lo que se gastaba en la luz de los establecimientos vacíos, etcétera. ¿Cómo ha vivido usted psicológicamente y qué cambios ha notado y qué cree que es por dónde van a ir los que al final van a decidir? Al final son los que van a decir, mira, pues me queda algo, me arriesgo o bien me voy a esperar. ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues lo has descrito muy bien, porque las primeras semanas estábamos absolutamente desbordados con empresas que nos llamaban para reducir sus gastos, para reducir sus costes. Imagínate una empresa de turismo que tiene hoteles que los tiene cerrados, pues lo primero que intenta es reducir al máximo sus costes para mantenerse a flote. Con lo cual, las primeras semanas, la mayoría de las llamadas que teníamos eran para eliminar servicios que pudieran permitir que la empresa siguiera con vida. Entonces, imagínate en una empresa como la nuestra, que la mayoría de actividad sea para cerrar servicios. Bueno, pues la tecnología tiene esa gracia, ¿no? La tecnología que es flexible permite activar o desactivar cosas sin que eso suponga inversiones, sino que es un coste que tú puedes o activar o desactivar. Las empresas que habían transformado el consumo de sus servicios de tecnología han sido más ágiles a la hora de reducir sus costes y mantenerse a la espera de la nueva situación. Eso fueron las primeras semanas. Shock total por nuestra parte de encontrarnos pues a todas las empresas de retail pidiéndonos el cierre de servicios, ¿no? Bueno, mejor dicho, la suspensión de servicios. Luego, una vez que pasaron esas primeras semanas, lo que nos encontramos es un montón de empresas que querían aumentar el teletrabajo. Y hemos pasado a tener más de 1 millón de empleados, de clientes nuestros, que estaban teletrabajando. Hemos activado licencias de teletrabajo por cantidad de 1 millón de personas. Para nosotros eso sí ha sido una satisfacción, ¿no? Conseguir que tantísimas personas pudieran mantener su actividad y la actividad de sus empresas, que hubiera una conectividad que les permitiera conectarse a las redes de sus compañías con seguridad, con agilidad, pues era justo lo contrario a lo que habíamos vivido esas primeras semanas. Y bueno, pues justo nosotros que vivimos en la transformación, lo que hemos visto es que el ámbito del cloud computing, el ámbito del big data, el ámbito del Internet de las cosas, pues aquellos que habían abrazado estas tecnologías son los que se han permitido estar vivos este tiempo y ahora van a salir a reforzarse, a acaparar el mercado de las empresas que no hayan conseguido sobrevivir en esta situación porque no se hubieran transformado y hubieran accedido a este tipo de servicios mucho más a demanda, mucho más ágiles, que permite adaptarse ante picos de alta o picos de baja. Pues don Agustín, que mucha suerte, que tengan suerte, por supuesto, con el sello EcoSmart. A mí lo que más me gusta de este Eco es el ahorro de energía. Yo no quiero salvar el planeta, yo quiero que el planeta me salve a mí.
Pero entonces, ahorra todo el mundo. Por eso. No, es que eso a mí es lo que... Yo ayer tuve 2 reuniones del colegio digitales con los tutores de mis hijos y las hice desde mi casa. Bueno, aquí, y todo el mundo estaba en casa. Aquí ahora todas las reuniones comerciales se hacen digitales. Sí, lo que pasa es que yo le tengo cariño al estudio, pero la verdad es que podríamos hacerlo en tu casa, ¿eh? Sí. Pero tenemos o en la mía. Y a mí me dejan tirado. Pero en la de Bertín, que es más grande. Sí. No, pero es verdad, don Agustín, que en las empresas estamos todavía digiriendo eso. Ustedes lo tienen digerido porque se lo saben, porque es su materia, es su asignatura, es su empresa, ¿no? Y digamos que a ustedes les ha sorprendido menos, pero yo creo que todavía tardaremos tiempo en asumir los cambios reales y posibles que ahora ha sido una emergencia. O sea, yo he hecho 6 meses el programa prácticamente en mi casa, como un hámster, dando vueltas a la rueda, pero ni un solo día ha fallado. Eso es verdad lo que usted ha dicho. No se ha caído la red en ningún instante, en ningún momento. El periódico no se ha caído ni una hora, nunca. Cosa que antes sucedía más, hay que decir, hace unos años, hemos cumplido 20 años de libertad digital. Bueno, yo vine a hacer internet con América Online, que vivía en Estados Unidos entonces, el año que estuve allí. Bueno, hacía así. Y lo que costaba. Y se paraba. Y a lo mejor a la quinta... Y la pasta que costaba bueno, la conexión cada de CompuServe. Cada vez. Y venga y dale. Y a la quinta a lo mejor, imagínate lo que era conectar con España, donde había 3 o 4 páginas. Bueno, y en cambio esta crisis en buena parte es que realmente no ha fallado nada. Pero ha cambiado tanto nuestro negocio que todavía no sabemos lo que ha cambiado. Nos iremos entendiendo. Así que, don Agustín... Eso es así, Federico. Y sí, solo una última cosa, decirte que todo esto se puede medir, ¿eh? O sea, vosotros sois muy sensibles a la economía y a medir esos índices. Nosotros, cuando decimos que hay 1 millón de personas que se han quedado en su casa teletrabajando, evidentemente ha habido un impacto ecológico, ¿no? Hemos visto las ciudades más limpias, pero es que hemos ahorrado 2,2 millones de toneladas de CO2 al aire. Es el equivalente a si hubiéramos plantado 38 millones de árboles en este país. Es un impacto tan difícil de entender que lo que no podemos es, cuando se resuelva esta crisis, que se resolverá, volver exactamente a la situación de antes. Y yo creo que nadie piensa en eso. Todos saben que hemos dado un salto de 3-4 años en la digitalización que no va a volver. Nosotros antes teletrabajábamos en torno al 10%. Déjeme decirle que en enero como mucho vamos a ir presencialmente el 50%, y eso se va a quedar así, no va a haber vuelta atrás. Eso es ahorro en oficinas, eso es ahorro en la climatización de las oficinas, eso es ahorro en el tráfico de la sociedad, de las urbes. Eso es muchísimas cosas que van a tener un impacto muy difícil de predecir, pero lo único que sabemos es que vamos a adelantarnos a algo que hubiera ocurrido, pero dentro de 4 o 5 años pues lo tenemos de ahí a las puertas, y hay que elegir. Nuestro presidente, José María, que lo has mencionado varias veces, lo que dice es que por las redes ya no van bits, por las redes lo que va es la vida de la sociedad. Y yo creo que es el mensaje que se ha puesto más énfasis en este tiempo, que es que las redes de comunicaciones son vitales. Antes pensábamos que solo las carreteras, porque iban los bienes. Bueno, pues es que en esta sociedad digital en la que vivimos, las redes son tremendamente importante, y nuestro objetivo con este sello y con nuestras tecnologías es ser aliado de las compañías para que aceleren su transformación y puedan volver pronto a esa economía que teníamos, o mejor, pero al mismo tiempo siendo más eficientes. Pues muchas gracias, don Agustín. Hablaremos cuando vayan completando esa cobertura de 5G, que nos viene muy bien, ¿eh? Nos viene divinamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, además se le entiende. Yo agradezco tanto. Solamente 2 veces ha utilizado lo que llamaría la vicepresidenta anglicanismos. Solo 2 veces, que eso es una cortesía. Bueno, y además son conceptos que ya prácticamente conoce todo el mundo, ¿no? Que habla para que se le entienda. La nube, ¿no? Cuando ha hablado de la nube, ella ha utilizado... No, pero es que no... ha hablado de las empresas de retail, ¿no? Que es algo que también ya está implantado. Sí, pero es que es muy importante que no te estén diciendo input.
Yo, en cuanto alguien me dice input, es que si estoy en un despacho lo De todas formas, Federico, esto también ha cambiado, ¿eh? Esto también ha cambiado y también tenemos que aceptarlo de alguna forma. No. De manera... No podemos ser una sociedad con una media de edad, la que tenemos en España, la más alta del mundo, y al mismo tiempo que un tercio de la sociedad no entienda lo que decimos. Bueno, yo es que ya lo de la media... Se puede traducir. No, es que... Se puede traducir, requiere un pequeño esfuerzo. Requería, por ejemplo, que la academia hiciese algún esfuerzo al respecto. Sí, pero bueno, poco, en esa línea, si me permitís, Federico y Gabriel, hay un proyecto muy interesante que yo no sé si con motivo pues de la pandemia habrá quedado un poco aparcado. Supongo que no, porque había mucho interés por parte del presidente de Telefónica y el director de la academia. Es decir, de enriquecer, es decir, el empobrecimiento que se está produciendo y el retroceso que se está produciendo, el manejo del castellano en las nuevas tecnologías. Es decir, que importamos directamente lo que tú llamas con cierto sarcasmo anglicanismos, ¿no? Bueno, es que la pobre analfabeta lo decía creyendo que eran anglicismos. Pero queda monísimo. Queda divinamente, sí. Sí, y bueno, yo creo que en ese sentido es fundamental, ¿no? Que siga avanzando en esa línea. Porque yo creo Me fío más de Telefónica que de la academia, fíjate. Sí, Paco. Bueno, sí, pero por eso pero digo vamos, que lo mejor es que Telefónica lo patrocine. Claro. Hay un proyecto que en ese sentido que está capitalizando Telefónica, pero bueno, no sé si dentro de las prioridades que se establecen ahora, yo creo que el trabajo que han hecho es un trabajo extraordinario, es decir, que que las conexiones hayan funcionado estupendamente. Por cierto, habría que hablar de conexiones, no de conectividad, estas cosas que adjetivamos un poco. Pero bueno, en cualquier caso ha funcionado de manera extraordinaria y luego pone de manifiesto una cosa, que este país se ha transformado y hay una clase empresarial muy potente. Por eso me llamaba mucho la atención las declaraciones vuelvo un poco a las declaraciones del otro día a La Vanguardia de Pablo Iglesias, que decía que a ver si se crea una nueva clase empresarial. Una nueva clase política, una nueva clase empresarial, y todos sabemos lo que quiere decir una nueva clase empresarial, ¿no? Por cierto, su casta. Claro, eso es lo que buscan, el favor del gobierno, el conchaveo, etcétera, etcétera, pero yo creo que tenemos una clase que en general ha pegado un salto extraordinario, que en momentos de crisis pues ha salido al exterior y ha posicionado muy bien a las empresas españolas. Extraordinario. Por cierto, decía que en la célebre acto publicitario que hizo Pedro Sánchez, que había pocos apellidos pocos apellidos vascos y catalanes. Cuando estaba allí el señor Fainé, Goirizarri, el presidente de la COE, que creo que no tienen precisamente, si se puede calificar, de apellidos de Soria, pero vamos. La verdad es que Goirizarri en Teruel no es muy frecuente. Las cosas como son. Bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes, Vanessa, porque hoy hemos tenido una cantidad de asuntos. Sí. A ver. Bueno, os tengo que decir que el Gobierno no ha conseguido, con su llamada Ley de Memoria Democrática, desviar la atención de nuestro contestador, así que después de la pausa vamos a hablar del navajazo de la Fiscalía. Es La Mañana de Federico. Es radio. Ya lo dicen los oyentes, si había dudas de que esas querellas contra el Gobierno tenían fundamento, la Fiscalía las acaba de disipar con esa decisión que además no solo preocupa por cómo afecta al país, sino también por cómo se nos está percibiendo desde fuera. ¿Qué diría la Fiscalía si en una empresa privada se hubiesen contagiado más de 80.000 profesionales por falta de suministro de un material adecuado? Iría todo el equipo directivo a la cárcel. ¡Qué vergüenza de Fiscalía! Esas cosas ocurren porque no se van a los tribunales penales internacionales. Si el fiscal Navajas dice que en todo caso la responsabilidad es de las comunidades autónomas, es que está reconociendo que hay causa. Es más duro y muchísimo más difícil limpiar la justicia que echar a Pedro Sánchez. Hemos dejado que los fascistas de puras razas estos entren en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, en la justicia, y ahora no podemos deshacernos de ellos. ¿Entienden ahora en España por qué países como Alemania, donde vivo yo, o países como Holanda son muy reticentes a la hora de dejar el dinero a manos llenas? Desgraciadamente sí se entiende. ¿Se entiende? Dejar dinero en un país sin garantías. Bueno, es que ¿quién se lo va a llevar? ¿Qué han pasado, por ejemplo, en el sur de Italia? El dinero para el terremoto de la Puglia siguen 15 años después en los barracones que les pusieron entonces también con dinero de Estrasburgo. No ha llegado nada. No, pero es que además tenemos una desconfianza que, bueno, lo pone de manifiesto en la mala gestión que hemos hecho de los fondos europeos. Es decir,
Aquí no han llegado al plan Marshall, como se viene diciendo ahora un poco de forma equivocada, pero ha habido fondos europeos que han llegado aquí que se han desaprovechado. Por ejemplo, yo recuerdo y pongo siempre el mismo ejemplo. Europa financió todo el proceso de mejorar los litorales en cuanto a conducción de las de aguas, etcétera, etcétera. Obras que no se han hecho jamás. No se han hecho jamás. Y con esa incompetencia de la gestión de los fondos europeos nos encontramos ahora mismo que va a gestionar directamente el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, va a gestionar este plan de reconstrucción, cosa absolutamente inédita, que lógicamente lo va a gestionar con el puntero electoral en cada lado. Así no hay manera de sacar este país adelante, porque es verdad que ha habido un compromiso europeo. Yo, de todas formas, la cantidad, me dicen muchas personas que saben de esto, que eso de los 140.000 millones, nadie sabe dónde sale esa cantidad, porque no hay documentos europeos en el ¿Te acuerdas que primero fueron 340, luego eran 240 o 230, luego eran 120, ni se sabe, o 140, ni se sabe, porque todo es pura intoxicación del gobierno. Yo creo que el gobierno, claro, estamos en manos de tuercebotas. Es que la Montero, es que el Escrivá, que ha sido un gran traidor, que además resulta que la ministra de Trabajo ayer lo desautorizó por completo. Dice, con buena lógica, Escrivá, si queremos mejorar la productividad, que es el gran problema de todas las empresas españolas, que es eso de jubilarse a los 63. ¿Por qué? Dice la otra, porque así encuentran trabajo los jóvenes. ¿En qué empresa van a encontrar trabajo, doña Lucinda? No saben nada. Lo único que saben es lo que dice Pablo Iglesias en La Vanguardia, cómo tomar el poder. Ahora, luego ahí está Venezuela para saber lo que hacen con él. Sí, pero de todas formas es que es transparente. Lo que a mí me extraña es que haya quien se asombre de eso. El principio de que en una situación de desmoronamiento y caos es la situación perfecta para proceder a la toma del poder. Mire usted, eso está en todos los manuales, no es ninguna novedad. Pero hay gente que se asombra. Es más, hay gente que te dice, eso aquí no puede pasar. Todas las dictaduras, o sea, en el libro del comunismo, es que está en todas. O sea, es lo que decían en Rusia en el 17, que había tenido la primera década el país con más crecimiento del mundo. Pero es que era en Cuba, es que era en China, es que era hasta en Corea. En todas partes ha sido igual. Y en todas partes, por supuesto, el que tenía claro la toma del poder lo ha tomado y se lo ha quedado y no lo ha soltado. La capacidad de los humanos para autoengañarse es ilimitada. En Venezuela imposible. Pero ¿cómo Venezuela? Cuba, a 70 millas de Estados Unidos. ¿Cómo va a haber un país comunista? Pues habiéndolo. Y aquí seguimos en lo mismo. No, hombre, no. Ya verás cómo el PSOE acaba echando a Podemos. Pero si Podemos es el PSOE. Pues si no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Iglesias y Pedro Sánchez? Que uno ha leído 3 libros y otro medio. O sea, esa es la única diferencia. Pero son iguales. Son 2 déspotas que además se complementan perfectamente. Son 2 mafias de distinto nivel. Hay una mafia que opera en las altas esferas y una mafia, por el contrario, que se corresponde a ese modelo peronista de las barras bravas. Pero que están entrando en la justicia, que eso los kirchnerianos hicieron muy bien. Eso es aterrador. Ahí está lo de la fiscalía, exactamente. Que lo demuestra. Y lo que está pasando en la Fiscalía en estos momentos en España es probablemente de las cosas más alarmantes que han pasado. Yo creo que es lo peor, pero bueno. En fin, muchas gracias. Nos vamos a ir al Corte Inglés, pero antes muchas gracias, Paco, Gabriel. Muy bien, Federico, buen día a todos. Un abrazo muy fuerte. Acá, abierto ya. A ver, Elia. Muy buenos días de nuevo. Pues efectivamente íbamos a hacer la compra diaria en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Vamos a ahorrar muchísimo y sobre todo con un 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil. Por compras superiores a 15 euros lo puedes canjear la próxima semana en los mismos productos. Y luego, pues como siempre, los mejores productos frescos del país, una cuidada selección de charcutería y sobre todo hacer la compra más cómoda y fácil. Compra online en el envío gratuito a domicilio, el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Así que hay que tenerlo claro porque para ahorrar nada mejor que Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.